director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colabora en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Te quiero preguntar y te saludo, por supuesto, muy buenas noches. ¿Cómo estás viendo todo el tema de la reforma eléctrica y todo lo que ha suscitado, la irritación en un sector, la aprobación en otro sector, casi aprobación fanática, en fin, lo que se viene a discutir? ¿Qué va a pasar con la reforma eléctrica? ¿Cuál es tu cálculo político en todo esto? Luis Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues mira, yo pienso que la posibilidad de que la reforma eléctrica se apruebe es baja. Al gobierno le faltan 57 votos en la Cámara de Diputados y no es fácil que los consiga. Dentro del grupo parlamentario del PRI hay un núcleo de muchos diputados que están totalmente en contra y que no son presionables por el gobierno, de tal forma que me parece que las prioridades son bajas. Sin embargo, el día de ayer el gobierno y Morena anunciaron un cambio de táctica, que fue posponer la votación. Seguramente, como no tienen los números y no los van a tener de aquí a diciembre, entonces, si suman a la estrategia de la reforma eléctrica la movilización por la consulta de revocación de mandato que va a ocurrir el 27 de marzo, más las 6 elecciones de gobernador del próximo año, más toda la movilización que va a iniciar Morena a partir de sus comités de defensa de la Cuarta Transformación, quizá el gobierno apuesta que con el paso del tiempo, con la presión, con la gente en las calles, pueden eventualmente ir convenciendo o ir doblando o irles presionando a diputado por diputado y eventualmente conseguir los votos. Quiero decir, Pepe, que el presidente tiene más recursos, tiene más micrófono y puede aguantar una guerra de más largo alcance, una batalla como esta que son 6 meses o 7. Claramente los partidos de oposición y los opositores tienen menos micrófono, menos recursos, de tal forma que prolongar esta discusión claramente, creo yo, beneficia al gobierno. Sin embargo, también creo que hay cada vez más opositores, cada vez más voces de descontento a la cual se ha sumado el gobierno de Estados Unidos, de tal forma que creo que, aunque se prolongue esto, yo veo difícil que al final esto se materialice, porque además, Pepe, se mete en medio la consulta de revocación de mandato que es el 27 de marzo. Como tú y yo hemos platicado aquí contigo, la consulta de revocación se está convirtiendo en una farsa. La farsa es que los proponentes de Morena dicen que es para ratificar al presidente cuando es para quitarlo, no para dejarlo. Y eso va a llevar a una confusión que yo creo que no va a lograr esa consulta de revocación los 38 millones de votos que requiere para ser vinculatoria, para ser legal. Entonces, yo vislumbro una carrera de mucho desgaste, Morena con muchos recursos, presión del gobierno para doblar la mano a los diputados del PRI, pero yo sigo pensando que al final del camino las probabilidades de aprobación son bajas. Ahora hablábamos con Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, y él da cantadito el hecho de que habrá un dictamen que será sometido al Pleno para su aprobación y que entonces habrá la minuta que pase al Senado, dando por hecho pues de que se va a aprobar. Y ahí está, empezando por diputados, la diferencia, donde hacen falta los 57 votos para tener la mayoría calificada, a que obliga un cambio constitucional como el que se pretende con la reforma eléctrica. Ciertamente los números no dan, por eso llamó tanto la atención la presencia de Ken Salazar ayer en Palacio Nacional para demandar mayor atención del gobierno hacia los efectos que puede tener la aprobación de lo que muchos llaman la contrarreforma eléctrica. Y hay quien dice en los medios, en la prensa, en fin, que el presidente por eso le puso un poco de pausa a todo esto. Sin embargo, no sé qué crédito merece en un momento dado la especulación de que pudo haber Estados Unidos presionado a México en ese sentido. Yo tengo la intuición, Pepe, que se trata más de que no les alcanzan los votos hoy, más que el hecho de que el embajador haya llegado a presionar. Yo creo que son el tema de los votos y el segundo es que
probablemente piensan que si juntan reforma electoral con consulta de revocación de mandato, el efecto puede ser mucho más potente en términos de propaganda, movilización. Yo veo que López Obrador ya vislumbra los próximos 3 años como los de sacar a la gente a las calles. Hubo un pronunciamiento de varios líderes de Morena, incluido gente como Mario Delgado, Paco Ignacio Taibó y otros, que dicen que esta revolución de conciencia requiere movilización, que se está aburguesando. Entonces vamos a tener 3 años de mucha movilización, presión en las calles. Y ahí es donde viene el riesgo. Imagínate, Pepe, que una semana antes de que la Cámara de Diputados vote, el Congreso es rodeado por multitudes, los congresos locales, los partidos políticos. En un entorno así, claramente hay una suerte de intimidación que puede llevar a que algunos diputados que tienen temores puedan al final ausentarse o puedan acabar votando a favor por ese temor. Entonces, aunque yo creo que la probabilidad de aprobación es baja, las movilizaciones pueden al final generar ciertos temores y aumentar el riesgo de que sí sea aprobada. Pues andas muy bien dirigido porque precisamente Mario Delgado, el líder nacional de Morena, estuvo con el presidente de la República, incluso lo presumió, diciendo que hablaron de manera muy productiva, muy provechosa, hablaron de la reforma eléctrica, de la revocación de mandato, y también hoy que se publicó un desplegado donde el propio Mario Delgado y otros morenistas están pidiendo dejar los pleitos internos y salir a las calles a convencer a los ciudadanos sobre la iniciativa impulsada por el presidente, así como participar en la revocación de mandato. Es decir, todo coincide, las piezas del rompecabezas comienzan a coincidir. Te hago 2 comentarios finales, Pepe. La reforma eléctrica es una lucha ideológica más que una política pública de regulación nueva para el sector. Es decir, esto es la lucha cardenista de la nacionalización del petróleo, que fue una lucha ideológica. Esta es la lucha ideológica que López Obrador va a usar para dejar su huella en la historia. Entonces, esto es más importante que la participación privada. Esto es su sello para desmontar completamente el neoliberalismo y combatir los abusos de lo que él llama los extranjeros y las empresas abusivas. Entonces, esto es una lucha que trasciende una votación en el Congreso. Y esto hay que entenderlo. Esto no se acaba cuando se vote en el Congreso en diciembre o en abril. Esto va a ser una bandera que va a ir incluso hasta 2024 o más de 2024. Y el segundo tema es la opinión pública. Las encuestas que se han publicado hasta ahora, 2 o 3, muestran que la mayor parte de la gente está de acuerdo con la reforma eléctrica. En realidad no conocen la materia de la reforma eléctrica porque pocos mexicanos saben de ella. Lo que está diciendo la gente es que como el presidente tiene credibilidad, la gente cree que lo que propone está bien. Entonces hay un desafío de aquellos que piensan o pensamos que esta reforma es muy dañina para el país, de tratar de comunicar lo que está en juego, de tratar de decir que México merece un futuro sustentable, moderno, de energía limpia, de energía barata, y que esto no solamente es un regreso al siglo XX, es un regreso a un mundo ineficaz, ineficiente, sucio, corrupto. Eso es lo que hay que comunicar, porque López Obrador nos está poniendo en un falso dilema. El falso dilema de López Obrador es que o estás conmigo y con la energía del pueblo o estás con Iberdrola y los abusivos empresarios extranjeros. Ese dilema es tramposo, hay que cambiarlo y creo que con el paso del tiempo y una buena comunicación de aquellos que quieren un futuro mejor para México, entre ellos los medioambientalistas, creo que se puede generar un entendimiento que ayude a balancear a la opinión pública. Muchas gracias, Luis Carlos, por este comentario. Gracias, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.